Yo entré desde kinder, o sea, Montessori, hasta que me gradué. O sea, entré en el 1970 y terminé en 1983. Fueron los 13 años de colegio, fue uno de los pocos que, no, éramos bastantes. Creo que empezamos y terminamos en el mismo curso de la misma cosa durante 13 años seguidos. La verdad es que lo único que tiene uno al colegio es cariño y es buenos recuerdos, porque pues ahí fue donde uno pues creció, aprendió a leer, a escribir, todo. O sea, es que es parte de la vida de uno que yo entiendo que es para, tal vez para la gente que no conoce bien lo del colegio, no lo va a entender bien, pero todos los que estuvimos ahí sabemos el aprecio y el afecto que le tenemos pues a todos los compañeros, a los profesores, a las profesoras que nos formaron, en fin, todo es una vida, ¿no? Bueno, no, yo pienso que todos le marcan a uno más que otros. Yo pienso que sin duda para mí, aunque tuve un contacto mínimo con él, pero para mí fue muy influenciante, fue el prof como todos, él pues obviamente falleció durante mi tiempo en bachillerato, pero yo me acuerdo una vez, tengo una anécdota con él, pues muchas, porque eh, él conmigo fue muy amable, pues estricto, y yo le tenía bastante respeto y pues miedo, o sea, como todos. Pero un día estaba yo sentado en uno de los muchos troncos que había en los lados del gimnasio, no sé qué, y me dice, señor Daneta, ¿usted dónde está? Pues, yo aterrado, pensé que me había hecho algo mal, alguna cosa, y le dije yo, pues, profe, estoy aquí en la raqueta, creo que era la cosa. Y me dice, no, es que si usted se pone a mirar a su alrededor y sabe en qué tronco está sentado y sabe qué especie es y de pronto se pone más como analítico de su alrededor, usted puede hacer algo en su vida. Y esas cosas que lo llaman a uno la atención. Yo quiero saber en qué tronco estaba sentado, en qué... Él sí sabía, porque él era Dios mío, entre las muchas cosas que él sabía las especies y todas esas cosas. Era eso me acuerdo como que lo hace ver a uno, pues mirar alrededor de uno que uno tal vez no se da cuenta normalmente. Yo me acuerdo, a ver, a mí me gustó, había como, más o menos como, lo que yo me acuerdo, éramos como en tres sectores, los que les gustaban las matemáticas y éramos como los ingenieros y la cosa, los que les gustaba la biología o los que les gustaban las letras y las artes y esas cosas. Y yo no era tan bueno para las matemáticas, teníamos unos compañeros que eran unas hachas para las matemáticas, yo no era tan bueno, pero no era malo tampoco. Ujú. Para las letras tampoco, pero no era una cosa que me llamó la atención. Y a mí me llamó mucho la atención, me acuerdo mucho, en ese tiempo había un exalumno, me encantaría saber de él, Caturo Mejía. Caturo Mejía nos daba él era el biólogo, Ujú. y entonces a mí me pareció interesantísimo esa parte de la biología y la parte y ahí fue como me interesé por la parte de la medicina. Ahora, le tengo una anécdota muy interesante porque a mí me han preguntado por qué me volví anestesiólogo y toda esa cosa. Y fue en una excursión del colegio. Estuvimos yo no me acuerdo qué año, creo que fue en el cuarto de bachillerato, pero puede que fuera tercero o cuarto de bachillerato. Esa parte no me acuerdo bien. Ujú. Pero fuimos al Nevado del Cocuy y nos cayó una nevada. No, eso fue un desastre, eso fue una tormenta, eso fue una cosa que acabó el campamento, eso fue una locura de vaina. Y para colmo de males, un compañero mío, Hernando Ramírez, que no se me olvida, Ujú. Hernando Ramírez empezó a ponerse enfermo. Y empezó a ponerse enfermo fue que en plena nevada se nos acabó el oxígeno suplementario, estábamos arriba en el Cocuy y Ujú. este hombre, hemos dicho, se nos estaba muriendo enfrente a nosotros, empezó a hacer edema pulmonar, lo que hoy sé yo que es edema pulmonar, en ese momento no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, nadie sabíamos qué hacer, y con este señor ahí al lado, en esa carpa, lo que nos quedaba de las carpas que quedaron de pie porque muchas se cayeron después de esa tormenta que nos cayó. Y este tipo empezó a ponerse cada vez lo que se llama azul porque le faltaba oxígeno, no sé qué. Y después salió el sol. Ese día afortunadamente nos devolvíamos. Lo que hicimos fue, el tipo estaba ya casi medio inconsciente. Lo amarramos a una de las mulas y lo echamos
como Roma abajo, pues, o sea, montaña abajo, y ahí fue que él se salvó de la vaina, y a mí me pareció esa parte, entonces pues supimos que tenía un problema del corazón, pero que él no sabía, ni nosotros sabíamos tampoco, y a mí eso Claro. me pareció interesantísimo, esa vaina, eso como que me lo marcó a uno, y esa parte me pareció interesantísima, y a mí desde ese momento me llama la atención la parte cardiovascular y toda esa cosa, y yo soy anestesiólogo cardiovascular, eso es lo que soy yo hoy en día, eso fue una excursión de colegio. Tuvimos una de mis grandes metas es volver y poder conocer el río Orinoco, porque cuando estuvimos en sexto de bachillerato, que era la excursión más importante, Ujú. nuestra excursión era a conocer el río Orinoco, y había un invierno en ese momento, la cosa más salvaje, y no pudimos llegar. No pudimos llegar, eso fue una locura, eso fue, todos los que nos acordamos, todos, de pronto en una entrevista se acordarán porque eso fue una odisea. Nosotros, imagínense usted, ha dicho, había más lluvia afuera que yo creo que en el río, así le pongo yo la cosa, y eso pues fue muy difícil, porque los carros no podían pasar, entonces se quedaban atascados, entonces teníamos que ingeniarnos la manera de pasarlo, y esas cosas le marcan a uno, ¿no? Bueno, yo pienso que es algo que a ver, es difícil ponerle como el grip a lo que es el espíritu signación, son muchas cosas, pero yo me acuerdo que todavía en los principios míos y todos, sigo con los mismos principios de la disciplina, confianza, todo eso no se lo olvida Sí. a uno. Y el espíritu, o por ejemplo, uno se encuentra con gente que salió del colegio, por ejemplo, yo vivo por fuera, entonces para mí es mucho más diciente. Uno se encuentra, por ejemplo, con alguien en un aeropuerto o con alguien de otro curso diferente y uno inmediatamente se relaciona, o de pronto se encuentra en una fiesta o reunión con alguien que es casado con uno que estaba 2 años antes o después y uno se acuerda. Yo en este momento, pues, o sea, desde el punto de vista como familiar. Mis hijos ya están crecidos, mi hija se graduó ya de la universidad ahorita en mayo, ya se gradúa. Entonces, pues por ese lado ya tengo hijos de mayores que viven aquí en Estados Unidos. Es por ese lado estamos bien. Y desde el punto de vista profesional, yo soy profesor, también parte de esta parte educativa Sí. me interesa mucho, yo soy profesor de anestesia, yo trabajo en la Universidad de la Florida, Ujú. y en eso sigo. Yo sigo, eh, mi tarea es formación de profesionales y me gusta mucho. Nuestra residencia, que se llama residencia, son 3 años, y a mí me gusta mucho cogerlos desde pollos, como decimos nosotros, hasta que se gradúan hasta el final y verlos crecer y ayudarles a pasar, a hacer lo que se denominan los pasos importantes, las metas anuales que tenemos con ellos. Y esa es la parte que me interesa a mí. Sí, esa es la parte que me dedico yo. Y desde el punto de vista profesional me dedico a la parte, como ya hemos hablado, de cardiotorácica, y Ujú. también me dedico a una parte que es la enseñanza de unas cosas de sistemas de anestesia para aprender a manejar lo que se llama la vía aérea. Eso es lo que me dedico yo y eso es Qué lo que me bueno. gusta. Bueno, no, yo pienso que lo que yo les pueda decir es que ojalá tengan el mismo cariño y hayan aprendido tantas cosas que no son académicas, además de académicas, como lo hicimos nosotros en nuestra generación. Obviamente estamos hablando de dos generaciones completamente diferentes. Yo sé que hay muchas cosas que han cambiado, pero yo pienso que los principios han estado establecidos y ojalá tengan la misma valoración personal y profesional, ética que tuvimos todos nosotros, porque eso fue inculcado muchísimo para nosotros, ¿no es cierto? O sea, parte de ser, no nos olvidemos, educar antes que instruir, ¿no es cierto? Ese es el lema. Total. Entonces, ojalá siga siendo así, obviamente teniendo en cuenta también que la instrucción es muy importante y la formación profesional y los logros profesionales también son muy importantes.